Hola amigos, bienvenidos al capítulo 42. Vamos a introducir ya el concepto del Content Provider de lleno. Y vamos a empezar a reemplazar donde tengamos llamadas en forma directa a nuestro código de base de datos y desacoplar esa necesidad de trabajar directamente con la base de datos. El hecho de desacoplar quiere decir que estamos eliminando la dependencia directa del modelo y nos lo estamos independizando, y de esta manera pues podemos llegar en un momento a integrarlo todo de una forma muy rápida. Aquí estamos viendo las dependencias del módulo. Como ves, ahí está una letra M, significa que está cargando un módulo a partir de Maven, y verificamos también que las librerías externas se estén cargando correctamente. Como ves, no están aquí las de anotación, de procesamiento automático de anotaciones, sino que, bueno, pues esas como se cargan antes de la compilación, pues bueno, lo vamos a tener en un proceso, vamos a llamarle aparte. Vamos a crear una clase nueva que se va a llamar Contacto Provider. Esto va a ser nuestro Content Provider para la clase Contacto. Quiere decir que también, si tuviésemos más clases de entidad, necesitamos crear un provider para cada una de ellas. ¿Ok? Por lo tanto, yo si tengo una relación entre tablas no puedo mandar los dos objetos, porque ya no estamos hablando de objetos, estamos hablando de valores, estamos hablando de desacoplar. Y si yo mando un objeto serializado o parcelable a través de un content provider, si es que eso lo hiciéramos así, pues la verdad es que no estaríamos desacoplándonos por completo del modelo. Entonces el content values es el que nos permite esto. Vamos a hacer una prueba. Vamos a crear este Content Provider. Vamos a ver cómo sería si lo hiciéramos a mano. Nos vamos con el Wizard, creamos este Content Provider. Vamos a dar de alta un provider que sea de pruebas. Aquí es donde tú puedes ver si va a estar activo y va a ser exportado. Si no lo quieres exportar, le quitas el checkbox. Insisto, esto nada más es una prueba, no es necesario que lo hagas. Lo puedes observar, si lo quieres hacer, pues adelante. Estamos pasándole el nombre de la clase y la URI de autoridades que tiene la representación de este Content Provider. Entonces la clase se llama Pruebas Provider. Nada más quiero que veas cómo está la estructura, porque ahorita lo vamos a comparar. Fíjate todo lo que tenemos. Tenemos todas las operaciones de altas, bajas, cambios, las clásicas CRUD y las de búsqueda para obtener el tipo, para eliminar. Entonces ya tenemos todos estos métodos y es necesario implementarlos. Esto si lo hiciéramos a mano. Fíjate que también el Wizard nos registra el Content Provider dentro de nuestro archivo manifest. Aquí está la estructura. Ahorita esto lo vamos a hacer nosotros. Nada más estamos viendo que el Wizard ya genera toda esta estructura por nosotros, pero es necesario implementarla. Vamos a borrarla. Esto nada más era de cultura general para que ubicaras bien lo que vamos a modificar ahora. Ya que viste la estructura que debe de tener este Content Provider, ahora tú vas a ser el juez en este caso. Tú vas a ver cómo queda nuestro Contacto Provider utilizando la librería de ORM Lite Provider. Vamos a ver. Vamos a trabajar con este que es Contacto Provider. Recordemos que Contacto es un bin, es una clase de entidad. Por lo tanto, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a utilizar nuestro Database Helper para que nos regrese la clase que le corresponde a este Contacto Provider. Quiere decir que cuál va a ser la clase que va a utilizar para conectarse a la base de datos. Ya una vez que le especificamos eso, nada más revisamos el objeto .class. Ahora vamos a crear este Matcher Controller, que es una clase que se va a encargar de ir, vamos a llamarle, vinculando entre lo que serían los campos que tiene la clase Contacto contra lo que va a venir en el Content Values. ¿Okay? Entonces vamos a agregar este controlador, le ponemos aquí controller.add, le pasamos, ¿para qué va a controlar? La clase Contacto. ¿Cuál va a ser la estructura que va a tener? Bueno, primero va a ser el de directorio, que sí que puede traer todo un result set completo. Le pasamos después estas dos comillas vacías porque quiere decir que es la URI solita, sin nada más.
Imagínate, es como un web service de tipo RESTful. Quiere decir que viene la URL, diagonal, y si traes así te trae todo el result set completo. Le pones diagonal, le pones un número y te trae únicamente el registro que le corresponde a ese ID que tú le estás pasando. Por eso van las comillas vacías y es todos los registros. Y le ponemos aquí el tipo de respuesta que va a tener, por eso dice Content URI Pattern Many. Quiere decir que va a traer varios registros. Y el que sigue en la línea 22, como ves, la diferencia es que primero dice mime type bnd.subtype.item y entre comillas viene un número, un numeral. Quiere decir que aquí recibe un número. Quiere decir que es el puro ID y por lo tanto el patrón de respuesta, el pattern es 1. Nada más trae 1 de respuesta. Y esto, como ves, es todo. ¿Cómo puedes tú compararlo? Tú eres ahora el juez. Compara y danos tu opinión. ¿Qué es lo que tenías que crear con el Content Provider a mano? Aún así, con todos los wizards te da toda la estructura y ve todo el código que tenías que haber implementado. Con ORMLite Content Provider no tenías que haber creado ya nada más. Como ves, ya lo terminamos. Ya nada más falta registrarlo en nuestro manifest. Vamos a darle las autoridades, si va a estar exportado o no. En este caso le decimos false, quiere decir que no lo va a exportar hacia otras apps. Y ya, básicamente terminamos. Hemos terminado de crear nuestro Content Provider. Aquí está la clase base, que es ORMLite Simple Content Provider. Esto es lo más sencillo, lo más simple para crear un Content Provider. Por eso escogimos esta clase y esta librería. Ahora vamos a darle un commit. Todavía no terminamos. Vamos a darle un commit intermedio. Más que nada para pues guardar ahorita esta etapa que es, digamos, crucial. Terminamos nuestro Content Provider y vamos a darle aquí este commit como para guardar una especie de milestone o de meta que hemos alcanzado. Entonces tenemos integrados ya las dos librerías, Content Provider y ORMLite, de una forma muy integral. Ahora, pues, ¿qué nos queda por hacer? Tenemos por ahí un código que utilizaba el Database Helper en forma directa. Como recordarás, les comentaba hace rato que lo que se trata es desacoplar nuestro código de vista del modelo. Los vamos a desacoplar por completo, a desconectarlos de una forma directa y que se comuniquen en una forma indirecta, como debe de ser. Entonces vamos a hacer búsquedas, vamos a buscar qué clases utilizan la clase Database Helper. La primera que tenemos aquí es Contact Receiver, que este es el Broadcast Receiver que habíamos creado, que guardaba o que actualizaba o que eliminaba los registros en SQLite. Todo esto es con SQLite, o sea, todo esto es dentro del contexto de nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a actualizarlo. Aquí, como ves, tenemos nuestro Database Helper, nuestro clásico Runtime Exception DAO. Y todo esto se va a la basura. Vamos a comentarlo. Seguramente hoy te estás poniendo acá de ¿qué está haciendo este cuate si después de tanto trabajo lo está deshaciendo? Sí, pero vamos a simplificarlo, vamos a desacoplarlo y lo vamos a hacer todavía más eficiente. Cada vez que vayamos avanzando con cada uno de nuestros capítulos vamos a crear una aplicación cada vez más robusta, más estable, más eficiente y pues todo esto va a ser utilizando nuestro ingenio y las librerías que ya tenemos por aquí. Vamos a reemplazar estas tres líneas de código por estas otras. Primero obtenemos el contexto asociado a la aplicación. A partir de ahí, con ese contexto obtenemos el Content Resolver. El Content Resolver es como especie de buscador de contenido, por si lo quieres traducir en forma directa. Entonces se va a encargar de buscar un contenido que tú le pidas dentro del contexto. ¿Cuál contexto? El que está declarado en la línea 82, que es el que está asociado a la aplicación, más no a un activity en específico, sino a la aplicación completa. Vamos a utilizar aquí en la línea 84 para utilizar nuestro resolver. El resolver le vamos a decir cuál es el URI. Ya no utilizamos la clase contacto, ya no utilizamos el database helper directo, sino utilizamos aquí nuestro contrato del contacto. ¿Cuál va a ser la URI? .content URI. Esto lo generó automáticamente el procesador de anotaciones que hicimos el capítulo anterior.
Ahora, del objeto contacto obtenemos el content values, quiere decir que el mapa de llave valor del contenido de nuestro bin. Los siguientes dos parámetros que están en null, el primero son las cláusulas where, o sea, es el filtro, como si tú lo vieras en una sentencia SQL tradicional. Tenemos select, asterisco, from, where, tal, o update, where, tal, y los atributos. En este caso estamos haciendo lo mismo, estamos pasando un null, coma null. El segundo null son los parámetros de selección, por si yo necesito seleccionar o filtrar. Quiere decir, recuerda si alguna vez utilizaste el API de JDBC en forma directa, antes de que existiera todo esto de persistencia, estaban lo que eran los prepare statement. Los prepare statement teníamos select, asterisco, from, where, id es igual a signo de interrogación. Y ese signo de interrogación se reemplazaba porque era un parámetro. Entonces ese signo de interrogación lo reemplazaba yo por un 25. Entonces me traía todas las columnas del registro con id 25. Entonces ese es el segundo null. O sea, los parámetros, si es que lo vamos a tener. Vamos a retomar este código que hicimos y lo vamos a meter también en nuestro método para eliminar un contacto. Tenemos aquí nuestro for, teníamos también por aquí nuestro DAO. Lo único que queda es el tracker. Ahora vamos a utilizar nuestro objeto resolver. Por cada elemento que esté en la lista para eliminar, vamos a utilizar el resolver, le damos delete, contacto contract.content-URI. Después va la sentencia where, que es lo que vamos a eliminar. O sea, si no le damos un where, le ponemos aquí null, nos va a borrar todo el contenido de la base de datos. Es como si le dieras delete from contacto, sin ningún where. Entonces te borra todo el contenido de la tabla. Pero no de la base de datos, sino de la tabla, ¿no? Entonces vamos a poner aquí nuestra sentencia where o la cláusula where. Utilizamos aquí esta cadena de texto. Vamos a utilizarlo por medio de la clase string.format. Vamos a ponerlo por acá. String.format. Recuerda, me gusta mucho utilizar, con los que ya me conocen, me gusta utilizar mucho más el format. Porque recuerda que la concatenación hay que evitarla lo más que se pueda. ¿Ok? Para los log no hay tanto problema porque pues a final de cuentas los vamos a quitar ya en producción, pero ahorita vamos a utilizar este format, es un poquito más rápido. Claro, algunos me podrías decir el stream builder, el stream buffer, bueno, específicamente el stream builder es todavía muchísimo más rápido. De hecho, si puedes utilizar el stream builder en lugar del format, adelante, de hecho sería mejor. Tenemos aquí ya nuestra sentencia where, donde el id-id sea igual al id que trae el objeto contacto. Igual vamos a hacer lo que se nos había olvidado por acá en actualizar, si no nos va a actualizar todos los registros en la tabla contacto. Entonces, donde el id sea igual al que trae el objeto contacto. Como ves, no estamos utilizando jamás una cadena de texto para ponerle ahí entre comillas id. Utilizamos el atributo -id de la clase contacto contract. Ya que estamos aquí otra vez en actualizar contacto, vamos a ejecutar este log para verificar pues cuántos contactos se están actualizando, o si es que se actualizaron, ¿no? Dado que estamos usando un where, recuerda que podríamos actualizar varios contactos de un solo golpe. Pero como estamos utilizando el id, aquí en teoría debe ser siempre la respuesta 1. Si nos trae más de 1 tenemos problemas porque el id no se debe de repetir. Igual vamos a hacerlo aquí con eliminados, nada más que aquí pues estamos yendo de 1 en 1. Igual nos puede mandar aquí contacto eliminado 1. ¿Por qué? Porque nos va a poner por cada contacto que se está eliminando. ¿Por qué? El ciclo for que tenemos en la línea 71 es el que se encarga de iterar sobre cada uno de los elementos que vamos a eliminar de la tabla contacto. Por eso siempre nos debe de regresar aquí en 1. Claro, sería importante, ¿no? Que dije, bueno, de los contactos que tú me mandaste se eliminaron 6. En lugar de poner 6 veces el 1, nos va a poner ahí la suma. Podríamos hacerlo, ¿no? Pero es meterle más trabajo al teléfono. Y pues vamos a tratar de optimizarlo.
Leí un artículo hace poco que decía, ¿por qué si las aplicaciones de escritorio como de tipo Office son más rápidas en el escritorio que en el teléfono, si es que los teléfonos ya tienen la misma capacidad de procesamiento que una computadora? Sí, el procesador ya es muy robusto, pero algo nos frena: la batería. Si nosotros tuviéramos un Office completo, un OpenOffice, una aplicación de oficina completa para un teléfono, primero la pantalla nos limita, y otra, pues la base del teléfono pues es la pila, y nos la vamos a chutar de volada. Entonces, pues sí, tenemos que cuidar la batería en las apps que nosotros desarrollemos. Es importante. Aquí, con esto terminamos este capítulo. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por seguir con nosotros. Que tengas un excelente día.